Pues comenzamos nuestra programación con la atención puesta en la sanidad. Saludamos a nuestro invitado, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Guillermo? Pues bien, aquí. Pasando calor. Pasando calor. Pasando calor, lo que nos queda. Bueno, Guillermo, no hablamos del tiempo, pero sí de la sanidad. Parece que deberíamos ser optimistas según los últimos datos que nos ofrecen desde la Consejería de Sanidad. Nos dicen que, entre otros datos, que la lista quirúrgica empieza a descender, ha descendido un 7,26% en el último trimestre, en el último semestre, en los últimos 6 meses de 2023. Algunos datos que descienden por primera vez desde 2021. ¿Está de acuerdo? No. Tajante. Vamos a ver. Por eso le pregunto, Vamos a ver. Las verdades a medias son mentiras, porque se oculta la verdadera verdad. Mira, si nosotros analizamos las listas de espera quirúrgica entre el 21 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2022, o sea, en un año, nos hemos encontrado con que sí disminuyen, pero solo en 805 pacientes. Uh-huh. Y entonces esa disminución hay que analizarla desde el punto de vista de por qué ha disminuido. ¿Ha disminuido porque han aumentado los quirófanos? No. No. Bueno, no lo sé, pero creo que no. Son los mismos quirófanos de siempre. ¿Ha aumentado por qué razón? Pues mira, si lees lo que ya no comentan de la consejería, porque claro, no interesa comentarlo, es que la lista de espera para especialidades ha aumentado en 8.661 pacientes. Y la lista de pruebas diagnósticas se ha disparado. De tal forma que todas las pruebas diagnósticas que están tabuladas, porque hay una serie de pruebas que no han tabulado, porque no se tabulan normalmente, y esas pruebas, muchas están con esperas de 2 y de 3 años, como por ejemplo, creo que están año y medio, 2 años, las pruebas neurofisiológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se nutre una lista de espera quirúrgica? Pues se nutre por pacientes que vienen de los especialistas. Pero claro, si yo tengo bloqueada la entrada de esos enfermos de los especialistas, te encuentras con que realmente lo que pasa es que no hay flujo de pacientes para la lista de espera quirúrgica. Con lo cual, a esos pacientes que hay en este momento en lista de espera quirúrgica, que hay que ver cómo se están contabilizando, pues hay que sumar todos aquellos que no han tenido la suerte de ser vistos por el especialista, porque muchos de ellos han sido mandados al especialista precisamente porque necesitan tratamiento quirúrgico. Entonces, está claro, bueno, vamos a decir la verdad, no hemos subido tanto, porque a mí no me cuadra de que hayamos estado durante los últimos 6 meses y durante los últimos meses incluso con los hospitales bloqueados por falta de camas, que si hay camas que ocupadas por sociedad, ¿verdad? Si no hay camas, ¿cómo se ha aumentado el rendimiento? Sí, se puede haber aumentado con un aumento de cirugía mayor ambulatoria, pero lo cierto es que si contabilizamos un año completo, solamente disminuyen 805 pacientes, de los cuales habrá que quitar de esos 805 pacientes que han disminuido, pues los que han fallecido. Exactamente, eso le quería... Eso no se contabiliza. Le iba a preguntar cuando se dice, no, la lista de espera ha disminuido, nos alegramos. Yo digo, bueno, y a los que han muerto esperando que los operaran, ¿en dónde los colocan? ¿En los no atendidos o en los ya atendidos positivamente? ¿Y a los que han pasado y los que han renunciado para pasarse a un seguro privado? Claro, esa es otra. ¿Dónde? ¿Y los que no han localizado porque han cambiado de número de teléfono y le han dado de baja? ¿Y los que no se han puesto en lista de espera porque las agendas están cerradas? ¿Dónde están? Sí, porque esas otras son muchos los pacientes los que se quejan de que están pendientes de una cita y llaman, no, es que todavía la agenda no hay sitio, cuando hay, y dejan pasar
Un par de meses antes de incluirlos en la agenda. Claro, entonces te encuentras que cuando analizas incluso hospital por hospital, te encuentras con que en ese año la lista de espera en La Palma ha aumentado, en la Candelaria ha aumentado, en el Negrín ha aumentado, en el materno infantil ha aumentado y en el insular ha aumentado hasta 1.004 enfermos. El único que ha bajado de aquí es en el hospital universitario. Que casualmente era el que peor estaba. Sí, pero sigue estando peor porque Sí. las listas son de las mayores. O sea, ese es el problema. Sí, pero ¿cómo se explica esa disminución del 10%, según ha dicho la consejera? Pues habrá que preguntárselo, porque el hospital que ha estado más bloqueado de camas ha sido precisamente el universitario. Sí, en las quejas de toda Canarias decía que el peor era el universitario. Me extrañó eso, ese 10% de disminución en las listas de espera quirúrgica con respecto al resto de hospitales. Sí, pero claro, tú dices, bueno, y las pruebas diagnósticas, menos las resonancias y los ecocardiogramas, todas las pruebas diagnósticas se disparan. Con lo cual hay una serie de pacientes, que pueden ser miles incluso, pero como mínimo cientos de pacientes, en los cuales no se ha podido confirmar los diagnósticos porque no tienen las pruebas complementarias suficientes, ¿no? Entonces tú coges y dices, bueno, he bajado la lista de espera que en los últimos 6 meses. Las he bajado tanto en los últimos 6 meses, ¿eh? No las he bajado en un año, sino las he bajado en los últimos 6 meses. Pero claro, eso sí es verdad, pero una verdad media. Hay que mirar por qué no se han bajado en 6 meses. ¿Por qué se ha bajado en 6 meses? ¿Y cuáles son las causas de que tengamos una lista de espera que son de las mayores de España? A pesar de esas bajadas. Otra cosa que están ahora, por ejemplo, vanagloriándose, es que, claro, es que hemos subido los presupuestos de la sanidad de una forma exagerada. Bueno, perdóname, sí, es cierto, y siempre tiene que ser bienvenido que suban unos presupuestos, pero seguimos estando los décimos de 17 comunidades autónomas. Y cuando tú tienes una comunidad autónoma que está en el fondo de un pozo, que necesita muchos arreglos, las subidas tienen que ser de arreglo con las necesidades que se tienen. Y luego tienes, se vanaglorian también de que han salido los datos de detención primaria. Y los datos de detención primaria son realmente escalofriantes. Porque dicen, sí, hemos subido también en atención primaria, hemos subido todos los presupuestos y todas estas cosas. En atención primaria usted puede haber subido los presupuestos. Pero, ¿qué ocurre cuando vemos los datos que tienen? Bueno, pues que en consultas la demora media en atención primaria, atención primaria, estamos los quintos por la cola de 17 comunidades autónomas en demora, con una demora media de 7,91, pero con una espera de más de 11 días, en casi el 20% de las consultas, que nos coloca también los quintos por la cola. Y si hablamos de la consulta por especialistas, parece que nos hemos abonado el quinto por la cola. El 41% de los pacientes que se les pide una consulta para el especialista tienen que esperar más de 3 meses. Esperar más de 3 meses no quiere decir que esperen 4 o 5, sino que hay espera de 2 años, de 2 Exacto, años y medio sí, y de 3 para el años. especialista. Bueno, yo sé de casos ya que tienen fecha para 2026. Sí, por supuesto. Yo tengo aquí datos de un señor que aquí en la zona norte fue el médico de cabecera porque tenía una serie de mareos y una serie de cosas. El médico de cabecera supuso dice, pues esto puede venir de un problema, como es lógico, del oído. Lo manda al otorrino y el otorrino le dan fecha para dentro de 2 años y medio. Madre mía. Entonces, si eso es de lo que se tiene que vanagloriar, que diga todos los datos de realidad, porque no son datos que nos inventemos, son datos oficiales.
Exactamente. Guillermo, nos están llegando varios mensajes de oyentes. Le paso dos. Muy buenos días. No le hacen caso al paciente, no le hacen caso al defensor del paciente, todo sigue igual. ¿Le da a usted la misma sensación que a mí de que todo esto es un cachondeo y que no tienen capacidad para actuar? Y otro mensaje es, por lo que le escucho y por lo que sé, ¿es la atención pública sanitaria el mejor cliente de la atención privada? A todo eso hay que darles la razón. En primer lugar, es que no le hacen caso ni al diputado del común. Uh-huh. Esto no es un tema de 6 meses, ni de un año, ni no sé cuánto, ni no sé qué. Esto es un tema que se ha ido gestando a través de legislatura tras legislatura tras legislatura. Llevamos lustros ocupando el último puesto de los servicios sanitarios entre todas las comunidades autónomas. Y esto no se consigue en un día ni en una legislatura. Y no es responsabilidad de un solo partido político. Es responsabilidad de todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque aparte de que casi todos han pasado por las consejerías de sanidad y por los gobiernos, el Parlamento tenía que coger y tomar medidas ante una situación que es la que está viendo todo el mundo. Vayan ustedes a preguntarle a los pacientes, hablen con la gente de la calle. Pero no, es más fácil maquillar datos. Bueno, claro, es que estamos en carnavales y claro, cuando salen datos en carnavales, pues salen con la mascarita. Disfrazado. Entonces, claro, es que a mí cuando se dicen, cuando yo me quiero ensalzar y ocultar la verdad, eso es una tomadura de pelo y una mentira. Y por supuesto, cuanto más deteriores la sanidad pública, más tendrás que tirar de la sanidad privada. Pero no el propio Servicio Canario de Salud, sino que tendrá que tirar también el propio paciente, aumentando, como se está viendo, en casi un 14% en los últimos años, los seguros privados. Y ese es el mecanismo, no es otro. Si yo deterioro una cosa, desgraciadamente, es un mecanismo que va contra la igualdad. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero tiene derecho a curarse. El que no tiene dinero tiene derecho a esperar. No, está claro, yo le puedo asegurar que un alto porcentaje de personas que se encuentran en las listas de espera, si tuvieran un alto nivel adquisitivo, manejaran dinero, ya hubiesen salido de esas listas porque se hubiesen ido a la privada. Sí, pero mira, una cosa que es importante, curiosamente, cuando en todos los estudios del SIG y de todo sobre predilección de los pacientes, todos, más del 70% te dicen, ante un problema importante, yo quiero la pública. No, está claro, la privada a veces se ve coartada. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo no invierto en la pública, yo tengo que tirar de la privada para poderle decir a la gente que estoy haciendo algo para que lo operen o para que lo vean o para que le hagan cosas. En este momento, lo que sí está claro es que durante las últimas legislaturas, o sea, los últimos lustros de gobierno, ten en cuenta que hay que contabilizar desde que se tomaron las competencias, que es cuando Canarias es la responsable de sus servicios sanitarios. Y en Canarias, desde el año 84, me parece que se terminó el edificio de traumatología de la Candelaria, no se hacen camas públicas en Canarias. Y en Tenerife, por supuesto, no. Porque no existe un hospital del sur. Porque no existe un hospital del norte. Son mentiras. Y porque fundamentalmente, dentro de la organización sanitaria, hay una cosa que se llaman hospitales de media estancia. Y hay otra cosa que se llama hospitales sociosanitarios. Si yo tengo un déficit de 9.000 plazas sociosanitarias en la isla de Tenerife, y cuando hablo de plazas no hablo solo de plazas hospitalarias,
Hablo de plazas, de centros de día, de residencias asistidas, asistencia domiciliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay que decirlo también, no es responsabilidad del Servicio Canario de Salud, es responsabilidad de los ayuntamientos y de los cabildos. Uh-huh. Y sí, pero sí es responsabilidad del Servicio Canario de Salud el tener hospitales de media estancia. En este momento en la isla de Tenerife tenemos camas de media estancia, 30 creo que son, en el denominado Hospital del Norte y 60 en el denominado Hospital del Sur. Y curiosamente las 30 del Hospital del Norte no están nunca cubiertas del todo. Y curiosamente ese Hospital del Norte no tiene médico 24 horas para esas camas. O sea, que es lo mismo que nada. Que es lo mismo que nada, por supuesto. Pero, ¿qué significa tener un hospital de media estancia? Un hospital de media estancia se basa fundamentalmente en pacientes que tienen que tener una estancia media superior a los 7 días, y que no necesitan grandes apoyos tecnológicos para ser tratados. Un señor con una neumonía, un señor descompensado de una diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos enfermos, si llegan a las urgencias hospitalarias, son derivados directamente a esos hospitales de media estancia, que curiosamente tienen un costo muy, muy inferior al hospital de tercer nivel, como es la Candelaria, como es el Universitario, como es el Negrín, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa eso? Que liberas camas en los hospitales. Y al liberar camas, mayor más atención. camas para operar. Mayor Pero es que al mismo tiempo, si tú tienes hospitales sociosanitarios, eso que están hablando, que el problema es que tienen muchos pacientes dentro de sus hospitales que no tenían por qué estar porque son sociosanitarios y no sé cuánto. Pero ¿quién es el responsable de que no haya centros sociosanitarios? El paciente. Evidentemente. Le están echando la culpa al paciente de que está en el hospital y a la familia del paciente de que lo tiene en el hospital. Oiga, ese señor necesita unos cuidados que usted tiene que darle y que no los da porque no se ha preocupado en los últimos años de tener plazas sociosanitarias. Guillermo, le quiero plantear, nos vamos quedando ya casi sin tiempo para la entrevista y no quiero que se me quede este tema. Usted es traumatólogo, por encima de todos médico, y sabe evidentemente mejor que nadie en lo importante que son los cuidados y la prevención. Hace unos días nos salía la noticia de que desde la consejería se va a permitir a los médicos recetar deporte. Esto es una manera de desviar fondos a centros privados deportivos y desasistir la sanidad pública. Por supuesto. Pero vamos a ver. Voy a desviar fondos europeos para el deporte, para la rehabilitación por el deporte. ¿Por qué no utiliza esos fondos europeos para contratar fisioterapeutas, para contratar locales y hacer en esos locales unidades de rehabilitación con profesionales que saben lo que tienen entre manos? ¿O es que tengo yo que subvencionar al centro deportivo del alcalde de mi partido o al gimnasio de mi amigo? Esa es la pregunta que tienen que contestar. Tenemos un déficit de fisioterapeutas, tenemos un déficit de tal, pero es que el médico siempre ha aconsejado a la gente que haga deporte. Oiga, usted tiene, mire, si camina usted, nadie usted, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que el médico tiene que recetar es el tratamiento de recuperación funcional de ese paciente. Y eso lo hacen los servicios de fisioterapia y rehabilitación. Exactamente. Que tienen larga lista de espera, por cierto. Por eso, ¿y por qué no se preocupa usted con ese dinero? Porque habría que preguntarse, entre comillas, si supuestamente no se va a producir una malversación de fondos públicos. Porque la contratación
La contratación de concertación tiene una cláusula en el primer párrafo que exige que se utilicen al 100% todos los mecanismos de la pública antes de concertar con la privada. Y tener al 100% ese mecanismo significa tener los fisioterapeutas que se necesitan, tener locales dentro de los centros, al lado de los centros de especialidades o incluso de los centros de salud, donde existan unidades de recuperación funcional y centros de rehabilitación. Pero no, eso no. Le doy el dinero a la privada para que lo haga él. Y en este caso, incluso habría que preguntar si no hay intrusismo, si no está el gobierno de Canarias potenciando el intrusismo sobre unos señores especialistas como son los rehabilitadores y los fisioterapeutas. Señores que han estudiado 4 años, que han estudiado 3 años, que han estudiado 10 años para eso. ¿Y qué lo vamos a dar? ¿Se lo vamos a dar al gimnasio de la esquina? ¿O al pabellón deportivo de la esquina? Pues la verdad que se queda eso en el aire y da mucho que pensar. Por eso se lo planteaba, porque decía, bueno, yo voy a mi médico de atención primaria y me manda a hacer deporte porque así lo considere, sin unas pruebas diagnósticas, sin un especialista que diga qué tipo de deporte, dónde, si es natación, si es lo que sea, o masaje. Pero es que eso, en este momento, el propio médico ya lo está prescribiendo. Yo estoy cansado mientras estaba ejerciendo y cualquiera lo sabe, va al médico y dice, mire, usted lo que debe es caminar, camine por lo menos tantos kilómetros al día, 10 minutos caminando, 15 minutos caminando, mire, usted tiene una artrosis importante en las rodillas, caminar no le es bien, vaya usted a nadar. Esas recomendaciones son recomendaciones normales, pero si tenemos en cuenta al mismo tiempo que en estos enormes presupuestos que han aumentado terriblemente en la sanidad canaria, resulta que en el apartado de salud pública, donde está la medicina preventiva, donde está enseñarle a la gente que tenga vida sana, invierte del presupuesto sanitario, me parece que es el 0,89%, cuando la media nacional está en el 12% y la media europea está en el 14%. Qué barbaridad. ¿Por qué no decimos las verdades de verdad? Pues, ¿por qué ocultamos lo que no nos interesa que se oiga? Así es. Guillermo, nos quedamos sin tiempo, pero no sin ganas de volver a retomar todos estos temas tan necesarios de la sanidad pública que nos compete a todos. Como siempre. Cuando tú quieras. Pues estoy a tu disposición. Lo sé. Así que en breve, en cuanto tengo disponibilidad, digo, venga, hablamos de la sanidad. Guillermo de la Barreda, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio. Pues nada, gracias a ustedes. Un abrazo. Para personas inquietas, Capital Radio.